El cielo sobre Culiacán parecía normal. Demasiado normal para esa hora. No había nubes bajas. No había aves volando en círculos. Solo ese azul pálido que aparece cuando el calor todavía no aprieta del todo. El helicóptero entró por el sur, bajo, sin hacer maniobras llamativas. No buscaba atención. Buscaba confirmación. Abajo, la ciudad seguía su rutina. Camiones viejos echando humo. Motos metiéndose donde no cabían. Una fila larga frente a una tienda que ya tenía la cortina a medio subir. Nada parecía fuera de lugar, hasta que el aire empezó a sentirse distinto. No fue el ruido primero, fue la presión. Ese tipo de presión que no se oye, pero se siente en el pecho, como cuando alguien entra a una habitación sin tocar la puerta. El helicóptero no giró, no hizo círculos. Se quedó ahí, quieto. Desde esa altura, los techos se veían planos. Las calles, predecibles. Las rutas, conocidas. Pero algo no cuadraba. Una puerta metálica vibró por el viento del rotor. No se abrió, solo vibró. Un perro ladró una vez desde un patio. Se cayó de inmediato. En una esquina, un hombre bajó el volumen de su radio sin darse cuenta. No sabía por qué. Solo lo hizo. No había sirenas. No había gritos. Eso era lo raro. El helicóptero bajó un poco más. Lo justo para mover polvo en las azoteas. No lo suficiente para alertar a toda la colonia. Desde ahí arriba se alcanzaban a ver gestos. Gente que volteaba la cabeza. Manos tensándose en el volante. Nadie miraba al cielo. La ciudad todavía no sabía que estaba dentro de algo. Ese era el momento peligroso. El segundo en el que una ventana se abre y nadie decide aún si va a cerrarla o fingir que no pasó nada. El helicóptero se mantuvo estable. Ni subió, ni se retiró. Abajo, el movimiento continuó. Y en medio de esa normalidad, algo ya estaba entrando en la escena. No como explosión, no como alarma, sino como una presencia que todavía no tenía nombre. La ruta debía estar limpia. En el papel, lo estaba. En la ciudad real, nunca lo está. A esa hora, la avenida todavía pertenecía a la costumbre. Un camión urbano llegando tarde, como siempre. Un repartidor mal estacionado con las luces intermitentes. Un claxon sonando sin que nadie supiera bien por qué. El helicóptero siguió la línea del asfalto como si la estuviera leyendo. Despacio, sin saltarse nada. Desde arriba, el tráfico parecía una sola cosa. Un flujo continuo. Pero no lo era. El primer vehículo apareció mezclado entre los demás. No destacó. Y eso fue lo que lo hizo peligroso. Luego otro. Y otro más. No aceleraban. No frenaban de golpe. Se movían al ritmo exacto de la ciudad. Un taxi cambió de carril y regresó al mismo. Un reflejo. El conductor no supo explicar por qué lo hizo. La gente no entendía lo que veía, pero entendía que algo no encajaba. Desde el aire, la fila de autos ya no era uniforme. Había peso en ciertos puntos. Los vehículos no tomaron la vía grande. Cortaron por una calle secundaria. Demasiado estrecha. Demasiado temprano para eso. Una mujer con una bolsa del mandado se detuvo en seco. No gritó. No corrió. Solo esperó. El segundo vehículo pasó demasiado cerca. El tercero no dejó espacio. Un autobús apareció en el cruce. Lleno. El conductor dudó medio segundo. Fue suficiente. El vehículo de adelante cruzó lento, obligándolo a frenar de golpe. Un golpe seco de frenos. Un murmullo adentro del camión. Nada más. El helicóptero bajó otro poco. Las azoteas estaban demasiado cerca ahora. Desde esa altura ya no se veían autos. Se veían personas. Manos apretando bolsas. Cabezas girando. Miradas largas. Nadie sacaba el teléfono. La caravana ajustó velocidad otra vez. No para huir. Para medir. ¿Cuántos semáforos? ¿Cuántos cruces? ¿Cuánta gente sin moverse? Un hombre cruzó la calle cargando una caja de refrescos. Se quedó parado en medio. Un vehículo pasó a centímetros de su pierna. No levantó la vista. El helicóptero se desplazó apenas hacia el este. Lo justo para ver que no era un solo grupo. Había más movimiento más adelante. La ruta dejó de ser una línea clara. Empezó a parecer un tejido. Y la ciudad seguía caminando dentro de él, sin saber todavía qué tan apretado estaba empezando a cerrarse. El convoy apareció como aparecen las cosas que no piden permiso. Sin aviso. Sin ruido excesivo. Primero fueron 3 vehículos. Luego 5.
luego más, acomodándose en la calle como si siempre hubieran estado ahí. No llevaban prisa. Eso fue lo primero que llamó la atención. Iban al ritmo exacto del tráfico. Ni un kilómetro más rápido, ni uno menos. Un camión repartidor de pan iba adelante. Viejo, blanco, con el olor dulce mezclado con diésel. El convoy se metió detrás de él. Un mal disfraz, pero suficiente. Desde dentro de los coches civiles, algo empezó a sentirse raro. Un sedán cambió de carril sin razón. Una camioneta frenó antes de tiempo. Nadie sabía explicar por qué. No hace falta saber de armas ni de operativos para sentir cuando el metal alrededor no es normal. Desde arriba, el helicóptero mantuvo la altura. La ciudad se veía plana, ordenada, pero el movimiento ya no lo era. El convoy no tomó la avenida principal. Eso habría sido lógico. Giró. Una calle lateral, más angosta, con baches, con cables colgando bajo. Demasiado temprano para ese desvío. Una mujer empujando un carrito se detuvo de golpe al ver el primer vehículo. Pintura rayada, parrilla reforzada. Se hizo a un lado. No corrió. La gente no siempre corre cuando debería. El segundo vehículo pasó demasiado cerca. El tercero no dejó espacio. Un taxi tocó el claxon. Una vez. El sonido murió en el aire, como si se hubiera arrepentido. El convoy ajustó velocidad. Otra vez. No para escapar, para mezclarse mejor. Eso fue lo que lo volvió claro. No estaban pasando. Estaban midiendo. Semáforos, cruces, tiempos muertos. Desde el aire, el helicóptero descendió un poco más. Lo suficiente para levantar papeles del suelo. Un recibo, un vaso de plástico, nada importante. Pero las ventanas vibraron. En una tiendita, alguien bajó la cortina metálica hasta la mitad. No del todo, como esperando. El convoy volvió a girar. Ahora hacia un grupo de casas bajas. Muros pintados. Colores gastados por el sol. Un par de bicicletas infantiles recargadas en una reja. Nadie montándolas. Un autobús apareció en el cruce. Lleno. Tarde como siempre. El conductor dudó un segundo. Solo uno. El vehículo de adelante cruzó lento, obligándolo a frenar de golpe. Los pasajeros se fueron hacia adelante. Un grito breve. Luego silencio. No hubo choque. No hubo pánico. Pero la calle se cerró un poco más. Desde arriba, ahora se veían rostros. No detalles. Direcciones. Gente mirando hacia otro lado. El convoy se partió sin avisar. Dos vehículos siguieron derecho. El resto se metió por una calle aún más estrecha, donde el pavimento ya no era pavimento, solo parches. Eso fue la señal. Los convoyes no se dividen si no esperan presión. Un hombre cruzó la calle cargando una caja de refrescos. Se quedó parado justo en medio. Un vehículo pasó a centímetros de su pierna. No levantó la vista. El helicóptero se movió apenas hacia el este. Desde ahí se veía claro. No era un solo grupo. Había más movimiento más adelante. Más vehículos acomodándose donde no deberían caber. La ruta dejó de ser una línea. Empezó a ramificarse. Y abajo, la ciudad seguía funcionando, como si nada, mientras algo más grande empezaba a desplegarse entre semáforos, calles angostas y gente que solo quería llegar a su destino. El helicóptero bajó más de lo planeado. No fue una maniobra brusca. Fue una decisión lenta. El tipo de decisión que se toma cuando subir ya no sirve y bajar empieza a ser peligroso. Las azoteas estaban cerca. Demasiado. Tinacos azules. Antenas viejas. Ropa colgada que se movía con el aire caliente. El rotor empujó polvo contra las paredes. No una nube. Solo ráfagas cortas. Suficientes para hacer vibrar ventanas. Abajo, alguien cerró una puerta. Otro no lo hizo. El helicóptero se mantuvo paralelo a la calle. No siguió un vehículo. Siguió el patrón. El tráfico ya no fluía. Se comprimía. Un coche frenó sin razón clara. El de atrás tocó el claxon. Luego dejó de hacerlo. Ese sonido no ayudaba. Desde esa altura, el piloto veía lo que desde abajo no se nota. Sombras que se mueven juntas. Espacios que se abren y se cierran. La ciudad no estaba huyendo. Estaba conteniéndose. El helicóptero descendió otro poco. Lo justo para sentir el calor del asfalto. Demasiado bajo para disparar. Demasiado alto para tocar nada. Ese punto incómodo donde no hay margen. El convoy volvió a aparecer entre techos.
Separado ahora. Fragmentado. Un grupo por una calle, otro por la paralela. Nunca en línea recta. El helicóptero corrigió rumbo. Lento, sin inclinarse de más. El ruido llegó primero a unas casas que a otras. En una mujer asomó la cabeza por la ventana. Solo un segundo. La volvió a meter. Un niño salió corriendo detrás de un balón. Se detuvo al sentir el aire. Miró arriba. No gritó. No señaló. Solo se quedó quieto hasta que el balón dejó de moverse. El helicóptero siguió. No había disparos. No había órdenes por altavoz. Eso confundía más que cualquier sirena. El convoy aprovechó eso. Un vehículo giró sin señalizar. Se metió detrás de un camión de basura. Otro frenó para dejar pasar a un peatón. Un gesto normal. Demasiado normal. Desde arriba, el piloto bajó un poco más. Los cables eléctricos pasaron cerca. No tocaron, pero se sintieron. El ruido del rotor se volvió más pesado, más presente. Una cortina metálica cayó por completo. Otra quedó a medias. La calle se estrechó sin que nadie moviera nada. El helicóptero no podía seguir bajando. Tampoco podía subir. Ese era el problema. Los convoyes lo sabían. Aprovecharon los puntos muertos, los momentos en los que el helicóptero tenía que mantenerse estable para no tocar nada. Un vehículo aceleró solo lo suficiente para ganar media cuadra. Otro se escondió bajo la sombra de un puente pequeño. Nada espectacular. Eficiente. Desde el aire se empezó a notar algo más. No era solo movimiento. Era intención. Los convoyes no estaban huyendo. Estaban empujando al helicóptero a decidir. Seguir uno o perder otro. El piloto mantuvo altura. No eligió todavía. Abajo, una fila de coches se quedó detenida. Sin semáforo. Sin choque. Solo detenida. Alguien bajó del coche para ver qué pasaba. Se volvió a meter. El helicóptero se desplazó unos metros al oeste. Luego volvió al centro. Como si midiera su propia sombra. El ruido ya no sorprendía. Se había vuelto parte del ambiente. Eso era peligroso. Porque cuando el ruido deja de llamar la atención, el movimiento tiene más espacio. Y el convoy, dividido ahora en más piezas, empezó a usar ese espacio. El primer quiebre no fue brusco. Fue limpio. Un vehículo siguió derecho. Otro redujo apenas. El tercero giró como si siempre hubiera planeado hacerlo. No hubo señas. No hubo luces. Desde abajo, parecía tráfico normal. Desde arriba, ya no lo era. El convoy dejó de ser uno. Se volvió piezas. El helicóptero mantuvo altura mientras los seguía perder forma. No podía fijarse en todos. Eso también lo sabían. Dos vehículos se metieron por calles paralelas. Angostas. Con puestos improvisados todavía abiertos. Una mesa con refrescos. Un termo de café. Una sombrilla mal amarrada que tembló con el aire. El rotor pasó encima y la lona se levantó un segundo. Luego cayó. Nada se detuvo. Un hombre movió su puesto unos centímetros hacia atrás. No miró arriba. Miró el suelo. Los vehículos pasaron despacio. Demasiado despacio. Como si no quisieran llamar la atención de nadie. Ni siquiera del helicóptero. Otro grupo tomó una calle con topes mal pintados. Los pasó sin frenar. La suspensión aguantó. Eso también decía algo. El helicóptero se desplazó hacia ese grupo. Solo un poco. En cuanto lo hizo, otro vehículo aprovechó. Aceleró. Media cuadra. Se metió detrás de una camioneta familiar. Desapareció. Abajo, el tráfico se comprimió más. No por un choque. Por indecisión. Un coche frenó. El de atrás dudó. El de más atrás tocó el claxon y luego se arrepintió. La ciudad empezaba a sentir que algo no estaba bien, pero todavía no sabía qué hacer con eso. Desde el aire, el patrón era claro ahora. No estaban escapando en una sola dirección. Estaban obligando a elegir. El helicóptero giró hacia el este. El sol ya pegaba más fuerte. El asfalto reflejaba calor. Las sombras se hacían más cortas. Dos vehículos entraron a una colonia con casas muy juntas. Pared con pared. Puertas abiertas. Una mujer barriendo la banqueta levantó la vista. Solo un segundo. Siguió barriendo. El primer vehículo pasó lento. El segundo aún más. No querían ruido. El helicóptero bajó apenas. Lo suficiente para ver dentro de los parabrisas. No caras. Posturas. Manos firmes. Cabezas quietas. Eso no era improvisación.
Otro grupo tomó una calle donde el pavimento desaparecía. Tierra suelta, polvo fino. Ahí sí aceleraron. El polvo se levantó y cubrió todo por unos segundos. Cuando se disipó, ya no estaban. El helicóptero corrigió. Tarde. Abajo, una moto se metió entre coches sin saber nada. Un repartidor gritó algo. Nadie respondió. El convoy ya estaba en otra forma. No eran 10 vehículos juntos. Eran trayectorias. El helicóptero se mantuvo en el centro, intentando leerlas. Cada calle nueva agregaba ruido. Cada esquina, una opción más. Un vehículo frenó en seco. El de atrás casi lo toca. No pasó nada. Pero el espacio se cerró un poco más. Desde arriba, quedó claro. Si seguían así, no habría un solo objetivo. Habría demasiados. Y la ciudad, sin darse cuenta, estaba ayudando a romperlos. Con sus calles, con su tráfico, con su gente que no sabía que ya formaba parte del movimiento. El convoy ya no existía. Solo quedaban fragmentos, moviéndose al mismo tiempo en direcciones que no podían cubrirse todas. Y esa era la intención desde el principio. La primera señal no fue un grito, fue una pausa. Un coche detenido donde no debería. Un peatón dudando más de lo normal antes de cruzar. La ciudad empezó a estorbar. No por miedo, por inercia. En una esquina, un puesto de tacos seguía abierto. La plancha caliente. El olor a grasa flotando. 2 clientes de pie. Uno con el plato en la mano. Un vehículo pasó lento frente a ellos. Demasiado lento. El taquero levantó la vista. No dijo nada. Siguió volteando la carne. El helicóptero bajó un poco más. El ruido rebotó entre paredes cercanas. Se sintió distinto, más encerrado. Abajo, una camioneta frenó de golpe. No por el convoy, por una señora que cruzaba cargando bolsas del mercado. El vehículo detrás casi la toca. Claxon. Luego silencio. Nadie quería ser el primero en hacer ruido. Un fragmento del convoy quedó atrapado ahí. Entre peatones, entre puestos. No podían acelerar. Tampoco podían quedarse. Ese era el problema. Un motociclista apareció de la nada, se metió entre coches, rozó un espejo y siguió. No sabía nada. El helicóptero se mantuvo bajo. Las ventanas temblaron otra vez. En un edificio viejo, alguien cerró una cortina. En el de al lado, no. 2 decisiones distintas en el mismo segundo. La calle se volvió estrecha sin cambiar de tamaño. Un niño salió de una casa con una bolsa de pan. Se detuvo al ver los coches detenidos. Miró a un lado, luego al otro. No cruzó. Un vehículo del convoy giró el volante apenas, buscando espacio. No lo encontró. Desde arriba era claro. La gente estaba en medio ahora, no como escudos, como fricción. Una fila de coches se formó detrás. Nadie tocó el claxon. Eso era peor. El convoy intentó avanzar por centímetros. Un peatón levantó la mano, molesto. No entendía por qué no lo dejaban pasar. El helicóptero se desplazó unos metros. Desde ahí se veía otro fragmento del convoy en una calle paralela. Misma situación. Gente. Tráfico. Movimiento lento. Una combi se detuvo a subir pasaje. La puerta abierta. El vehículo detrás no pudo avanzar. Alguien gritó desde adentro. Luego nada. El convoy perdió tiempo. Y en operaciones así, el tiempo no se pierde. Se paga. Un repartidor de agua bajó garrafones justo cuando un vehículo intentaba girar. Se miraron. Ninguno se movió. Ese segundo se alargó demasiado. El helicóptero bajó otro poco. Demasiado cerca. Un cable pasó bajo el patín. No tocó, pero estuvo ahí. Desde el aire se veía claro cada persona que seguía con su rutina. Era un obstáculo que no estaba en el plan. Un coche particular se metió entre 2 vehículos del convoy sin darse cuenta. Quedó en medio. El conductor miró a los lados. Entendió. No gritó. No arrancó. Solo apretó el volante. El convoy no podía cerrarse. No podía abrir fuego. No podía huir. Ese era el punto. En otra calle, una mujer empujaba una carriola. El convoy frenó por completo. El helicóptero se mantuvo estable. Desde ahí, el ruido era constante. Ya no sorprendía. La gente empezaba a aceptarlo como se acepta el tráfico pesado o una obra eterna. Eso les daba espacio. Un fragmento del convoy aprovechó. Giró detrás de una fila de coches comunes. Se mezcló. Desapareció. Desde arriba se perdió por segundos. Abajo,
Nadie se dio cuenta. El helicóptero corrigió. Tarde otra vez. La gente seguía cruzando calles, comprando, esperando el camión. No había pánico, solo incomodidad. Y esa incomodidad era justo lo que necesitaban. Porque mientras nadie corría, mientras nadie gritaba, mientras la ciudad intentaba seguir siendo ciudad, el convoy, ahora roto en pedazos pequeños, empezaba a moverse con más libertad. No por fuerza, por costumbre. Y en medio de todo eso, la gente común, sin saberlo, estaba marcando el ritmo. El primer fallo no se anunció. No hubo alarma. No hubo aviso. Solo una imagen que parpadeó. Desde arriba, la ciudad seguía igual. Calles, techos, movimiento lento. Pero algo dejó de encajar. El helicóptero mantuvo posición unos segundos más de lo normal, como esperando que la imagen regresara sola. No lo hizo. Abajo, el tráfico seguía apretado. Gente cruzando. Coches detenidos sin saber por qué. Arriba, la referencia empezó a perderse. No toda, solo lo suficiente. Una calle apareció en la pantalla. Luego otra. Después, nada. El patrón se rompió. El piloto ajustó rumbo apenas. Muy poco. Demasiado ajuste podía empeorar todo. El ruido del rotor seguía igual. Constante. Pesado. Pero ahora no estaba respaldado por claridad. Desde el aire ya no se veía el tejido completo. Solo fragmentos. Un cruce. Una sombra. Un movimiento rápido que desaparecía detrás de un edificio. Abajo, un vehículo del convoy frenó. No porque quisiera, porque adelante alguien se bajó del coche para preguntar qué estaba pasando. La puerta quedó abierta. Ese segundo contó. El helicóptero se movió hacia el norte. Intentó recuperar ángulo. La imagen volvió por un instante. Un vehículo acelerando, otro girando, luego estática. Nada. No era una caída total. Eso sería más fácil. Era intermitente. Lo peor que puede pasar. Desde arriba, ya no se podía confiar en continuidad, solo en intuición. El helicóptero bajó un poco más. No por visibilidad, por referencia. Cuando la señal falla, el cuerpo busca algo real. El asfalto, las sombras, el movimiento directo. Abajo, un fragmento del convoy aprovechó el hueco. Giró por una calle donde un camión de refrescos bloqueaba media vía. Desapareció. Desde el aire, no quedó registro. El piloto corrigió tarde. Otra vez, en otra parte de la ciudad, una patrulla local intentó avanzar. Se quedó atorada entre coches. No ayudó. La gente empezaba a impacientarse. Ventanas abajo, brazos afuera. Pero todavía no había pánico. Eso mantenía todo en un punto extraño. El helicóptero volvió a subir apenas, buscando línea. La señal regresó por segundos. Demasiado tarde para uno. Demasiado pronto para otro. Desde arriba, ya no era posible contar vehículos. Solo trayectorias que aparecían y se borraban. El convoy, fragmentado, se estaba moviendo entre huecos. No necesitaban señal constante. Solo momentos. Abajo, una mujer cruzó la calle con un carrito vacío. No miró arriba. Un vehículo pasó detrás de ella. Otro pasó delante. Nadie tocó el claxon. El helicóptero giró en círculo por primera vez. Un giro amplio. Controlado. No para intimidar. Para orientarse. El ruido cambió. Se hizo más envolvente. Algunos levantaron la vista. Otros no. La señal volvió. Una calle llena. Un semáforo en rojo. Un vehículo detenido donde no debía. Luego se fue. El operador no dijo nada. No hacía falta. Todos sabían lo que significaba. Cada segundo sin imagen era un segundo regalado. Abajo, un fragmento del convoy se mezcló con una fila de coches particulares. Usó el mismo carril, el mismo ritmo. Desde arriba ya no destacaba. La señal regresó justo cuando ya no servía. Mostró normalidad. Eso era lo peligroso. El helicóptero corrigió hacia el oeste, buscando algo que ya no estaba donde debía. La ciudad seguía viva. La gente seguía con su día. Pero arriba, el mapa mental ya no coincidía con la realidad. Eso genera errores. Un vehículo apareció en pantalla. Solo uno. Se siguió. 2 calles después. La señal volvió a fallar. El helicóptero se quedó suspendido. Ni subía ni bajaba. Ese punto incómodo otra vez. Abajo, el convoy ya no necesitaba correr.
Había aprendido el ritmo. Desde arriba, el control empezó a sentirse parcial. No perdido, pero ya no completo. Y cuando el control deja de ser total, cada decisión pesa más, porque ya no se decide con certeza, se decide con huecos, y esos huecos eran justo el espacio que estaban buscando. La señal no volvió del todo. Regresó a pedazos. Un cruce, una sombra, un vehículo que aparecía y desaparecía como si la ciudad respirara. El helicóptero se mantuvo ahí, en ese punto donde subir no arregla nada y bajar empieza a cobrar factura. El calor ya no era solo del asfalto. Subía en columnas irregulares, empujando el aire contra el fuselaje. El ruido del rotor se volvió más pesado, no más fuerte, más denso. Abajo, la gente seguía moviéndose, más lento ahora, con esa incomodidad que no alcanza a ser miedo. El piloto miró la altura, luego el frente. No dijo nada. No hacía falta. El helicóptero descendió otro poco, solo unos metros, suficientes para sentirlo en el estómago. Las azoteas estaban demasiado cerca. Tinacos, cables, antenas dobladas por el tiempo. No había margen para errores bruscos. Desde esa altura ya no se seguían mapas, se seguía instinto. Un fragmento del convoy apareció de nuevo. Solo uno. Circulaba detrás de una camioneta familiar. Ni rápido, ni lento. Invisible. El helicóptero corrigió rumbo, con cuidado. En cuanto lo hizo, otra trayectoria se perdió al fondo. Esa era la trampa. Elegir uno significaba soltar otro. El piloto bajó otro poco más. Demasiado para protocolos, no para la realidad. Las ventanas de un edificio vibraron con fuerza. Una mujer salió al balcón. No gritó, solo miró. El helicóptero pasó frente a ella como si no existiera. Abajo, un coche particular se quedó atravesado en un cruce. No por falla, por duda. Eso bastó para detener todo. El convoy aprovechó ese segundo. Uno giró, otro se coló. Un tercero desapareció bajo la sombra de un puente corto. Desde arriba, era imposible seguirlos a todos. El helicóptero volvió a bajar. Ahora sí, demasiado bajo para estar cómodo. El ruido ya no sorprendía. La gente empezaba a aceptarlo como se acepta una obra eterna o un tráfico que no avanza. Eso abría espacio. El piloto mantuvo la altura. Sostuvo el punto. No era la opción segura. Era la única que quedaba. Un cable pasó cerca. Muy cerca. No tocó. Pero recordó algo importante. Ahí abajo. La ciudad no estaba diseñada para esto, y eso jugaba en contra de todos. El convoy reapareció otra vez. Dos vehículos juntos ahora. No porque se buscaran, porque el tráfico los empujó. El helicóptero giró lento, sin inclinarse. Cada movimiento tenía que ser medido. Un error ahí no era perder un objetivo, era algo peor. Desde arriba se vio un mercado pequeño, puestos aún abiertos, gente comprando. Demasiado temprano para cerrar. El helicóptero no podía bajar más ahí. Eso lo sabían abajo. Un vehículo pasó justo por ese borde. Despacio, protegido por normalidad. Desapareció. El piloto apretó los dientes. La decisión ya estaba tomada. No podían cubrir todo. Tenían que elegir dónde perder menos. El helicóptero subió apenas. Lo mínimo. La señal mejoró un segundo. Mostró 3 trayectorias distintas. Ninguna limpia. El convoy ya no estaba huyendo. Estaba administrando riesgo. Y la ciudad, sin saberlo, le estaba dando las herramientas. El helicóptero se mantuvo estable. No persiguió. Observó. Abajo, un semáforo cambió a verde. Los coches avanzaron. Uno de ellos no era como los demás, pero ya no destacaba. El ruido del rotor siguió ahí, constante, como un recordatorio. No de control, sino de presencia. La decisión incómoda ya se había tomado. Seguir así. Aceptar que no todo se iba a ver, que no todo se iba a cerrar, y que, a partir de ese punto, cada segundo ganado o perdido iba a costar más de lo que cualquiera había calculado. La primera parada no fue una orden. Fue una consecuencia. Un coche detenido donde no había semáforo. Otro frenando detrás sin entender. Luego otro más. La calle se quedó quieta como si alguien hubiera soltado el freno de mano invisible de la ciudad. Desde arriba, el helicóptero lo vio claro. No era un bloqueo planeado. Era algo peor. Era normalidad estorbando.
Un vehículo del convoy quedó atrapado ahí, entre un sedán viejo y una camioneta de reparto con las luces encendidas. No podía avanzar, no podía retroceder, no podía destacarse. Ese fue el problema. El conductor del coche civil bajó el vidrio. Preguntó algo que nadie respondió. Volvió a subirlo. El silencio volvió a caer. El helicóptero se mantuvo bajo. El ruido del rotor rebotó entre fachadas cercanas. La parada se extendió. Otro fragmento del convoy frenó más adelante. No por tráfico, por una fila que nació de la nada. Una señora bajó de un coche. Miró al frente. Regresó a su asiento. Nada parecía grave. Eso era lo peligroso. Desde el aire se empezó a notar un patrón distinto. No era huida, no era avance, era espera. Los convoyes se estaban deteniendo porque podían, porque nadie los estaba empujando a moverse. La ciudad estaba haciendo el trabajo. Un semáforo cambió a rojo. Los coches se detuvieron obedientes. Un vehículo del convoy quedó justo en medio. No aceleró, no se movió, se quedó ahí. Desde arriba, esa quietud llamó la atención. El helicóptero se desplazó unos metros. En cuanto lo hizo, otro vehículo más atrás arrancó. Avanzó 2 cuadras. Desapareció detrás de un camión urbano. La parada se volvió útil. Un tercer fragmento del convoy se detuvo frente a una escuela. La reja cerrada. El patio vacío. Una madre cruzó la calle con prisa. Miró al helicóptero. Luego siguió. No hubo gritos. La gente no asociaba el ruido con peligro inmediato. Eso les daba margen. El helicóptero descendió un poco más. Demasiado cerca otra vez. Las ventanas vibraron. Un hombre salió a la puerta de su casa. Miró. No hizo nada. El convoy seguía detenido. No por miedo, por cálculo. Desde arriba, la inmovilidad empezó a ser sospechosa. No se detiene quien quiere huir. Se detiene quien espera que otro se mueva primero. Un vehículo del convoy encendió intermitentes, como cualquier coche descompuesto. Nadie lo cuestionó. El tráfico se acomodó alrededor. Eso lo borró. El helicóptero corrigió tarde. Otra vez. En otra calle, un fragmento distinto del convoy frenó porque un repartidor estaba bajando cajas. Esperó. No tocó el claxon. Ese gesto pequeño compró segundos. Desde arriba, los segundos se acumulaban como monedas que nadie veía caer. La ciudad ya no avanzaba. Se administraba. Un cruce quedó bloqueado por pura indecisión. Nadie quería ser el primero en moverse. El convoy aprovechó eso. Un vehículo giró sin señalizar cuando el semáforo todavía estaba en rojo. Nadie lo siguió. Nadie lo impidió. Desapareció. El helicóptero se mantuvo suspendido en ese punto incómodo. Demasiado bajo para subir rápido. Demasiado alto para intervenir. Las paradas seguían ocurriendo. No una, varias. En distintas calles, al mismo tiempo. Desde arriba ya no se podía decir cuál era real y cuál era distracción. Eso era nuevo. Los convoyes no solo se movían, aprendían. Aprendían cómo se detiene una ciudad sin cerrarla, cómo se gana tiempo sin disparar, cómo desaparecer quedándose quieto. El helicóptero giró lento, buscó movimiento, encontró quietud. Y esa quietud, repetida en demasiados puntos, empezó a sentirse como la fase más peligrosa de todas. No fue el más rápido, tampoco el más cercano. Fue el que entendió antes qué estaba pasando. Mientras otros fragmentos seguían detenidos, esperando que algo cambiara, uno se acomodó. No avanzó. No retrocedió. Se alineó. Un coche particular delante. Otro detrás. El espacio justo para no destacar. Desde arriba, el helicóptero lo perdió sin darse cuenta. No por error. Por normalidad. El semáforo cambió a verde. La fila avanzó. Todos juntos. El vehículo avanzó igual que los demás. Misma velocidad. Mismo carril. Nada que señalar. El helicóptero corrigió hacia otra calle. Ahí había movimiento. Demasiado. Cuando volvió, ya no estaba. No había giro brusco. No había aceleración. Solo continuidad. El vehículo tomó una avenida más amplia. Luego otra. Siempre con alguien al frente. Siempre con alguien atrás. Nunca solo. Desde arriba, la señal regresó por segundos. Mostró una mancha más entre muchas. No destacaba. El operador dudó. No lo siguió. Ese segundo fue suficiente. Abajo,
El vehículo pasó frente a una gasolinera. Entró. Se detuvo. Como cualquier otro. El helicóptero no podía bajar ahí. Demasiada gente. Demasiados techos. La señal se perdió otra vez. Cuando volvió, la gasolinera estaba vacía. El vehículo ya no estaba. Había salido por detrás. Una calle que no parecía calle. Más bien una entrada. Desde arriba, no se veía. El helicóptero giró tarde. Otra vez. Abajo, el vehículo ya estaba en otra colonia. Calles más abiertas. Menos puestos. Más flujo. Ahí aceleró apenas. Nada llamativo. Solo lo suficiente. Desde arriba, apareció una vez más. Breve. El operador lo vio. Marcó. El helicóptero corrigió. Pero no descendió. No podía. Había gente cruzando. Un camión detenido. El vehículo aprovechó. Giró detrás del camión. Desapareció de nuevo. Esta vez por más tiempo. La señal regresó. Mostró vacío. Calles normales. Tráfico normal. Eso confirmó lo peor. No se había escondido. Se había integrado. El helicóptero se mantuvo estable. No persiguió a ciegas. Arriesgar ahí era perder más. Desde arriba, el mapa mental se ajustó. Uno se había ido. No porque fuera mejor. Porque eligió el momento exacto en que nadie estaba mirando. Abajo, la ciudad siguió. La gente siguió. Nadie supo que algo había salido justo por donde todos pasaban. El helicóptero giró una última vez sobre esa zona. Nada. Solo coches. Personas. Movimiento común. El fragmento ya no estaba en pantalla. Y cuando algo así desaparece sin ruido, sin persecución, sin choque, es cuando más cuesta aceptarlo. Porque no hubo un error claro. Solo un hueco. Y ese hueco ya no se podía cerrar. El convoy no había ganado todo. Pero uno ya estaba fuera. No hubo orden de avanzar. Tampoco de detenerse. Fue algo más pesado. Una ausencia de decisión. El helicóptero se mantuvo donde estaba, suspendido en ese punto incómodo donde perseguir significaba exponerse y quedarse, significaba aceptar la pérdida. Abajo, la ciudad había vuelto a moverse. No rápido, no fluida, pero viva. El vehículo que se había ido ya no tenía forma. No era una silueta. No era un patrón. Era tráfico. Desde arriba intentar seguirlo era como elegir una gota en medio de la lluvia. El helicóptero descendió apenas, solo para confirmar. Gente cruzando. Un puesto reabriendo. Un camión arrancando lento. Demasiado cuerpo. Demasiado margen de error. Perseguir ahí no era una opción. Era una apuesta. Y alguien arriba decidió no hacerla. El helicóptero giró hacia otra zona. No para buscar al que se fue. Para asegurarse de que no hubiera otro haciendo lo mismo. Abajo, un fragmento del convoy seguía detenido. Como esperando. No avanzaba. No retrocedía. Solo ocupaba espacio. Eso también decía algo. El que se fue no necesitaba distracción. La ciudad ya lo había cubierto. El helicóptero mantuvo altura. El ruido seguía constante. Pero ya no empujaba nada. Ya no alteraba el ritmo. La gente había aprendido a convivir con él. Eso quitaba presión. Y sin presión, el movimiento se diluye. Desde arriba, el mapa volvió a ordenarse de forma incompleta. Algunos fragmentos seguían visibles, otros no. El hueco seguía ahí. No se cerró. No se intentó cerrar. Un semáforo cambió de color. La fila avanzó. Un vehículo que parecía normal no lo era. Pero nadie lo sabía. Ni siquiera el helicóptero podía afirmarlo ya. Perseguir en ese punto habría significado bajar más. Meter ruido donde había gente. Forzar decisiones donde la ciudad no estaba lista para soportarlas. El helicóptero no bajó. Se quedó. Eso fue lo que más dolió. Aceptar que una pieza había salido del tablero sin romperlo. Abajo, alguien volvió a tocar el claxon. Esta vez con molestia. La normalidad regresaba. Y con ella, la cobertura perfecta. El helicóptero giró lento. No había carrera. No había cierre. Solo un seguimiento parcial de lo que quedaba. El convoy ya no era amenaza inmediata. Era dispersión. Y perseguir dispersión en una ciudad despierta no es control. Es desgaste. El helicóptero se desplazó hacia el centro. No para buscar al que escapó. Para no perder lo poco que todavía estaba a la vista. El silencio volvió a instalarse debajo del ruido constante.
Ese silencio incómodo que aparece cuando nadie dice «fallamos», pero todos lo saben. No se persiguió. Y en ese acto de contención, la operación cambió de fase sin que nadie lo anunciara. El ruido no desapareció, solo bajó, como cuando una calle deja de estar congestionada pero todavía no fluye del todo. El helicóptero subió apenas. No mucho. Lo suficiente para volver a ver bloques completos en lugar de esquinas sueltas. Abajo, la ciudad empezó a acomodarse sola. Un puesto volvió a abrir del todo. Un coche avanzó con más confianza. Alguien cruzó la calle sin mirar 2 veces. Nada había terminado. Pero algo se había soltado. Los fragmentos visibles del convoy ya no presionaban. Se movían con cautela, sin prisa, como quien entiende que ya pasó el momento crítico. Desde arriba, los movimientos dejaron de ser urgentes. Ya no había giros repentinos, ni frenadas raras. Eso también decía algo. La operación no se había cerrado. Se había diluido. El helicóptero mantuvo rumbo estable. No buscaba. Confirmaba. Una calle despejada. Otra también. La señal volvió a ser constante, pero ya no mostraba nada fuera de lugar. Eso era extraño, porque hacía minutos todo lo estaba. Abajo, una patrulla local avanzó sin problemas. Se detuvo. Siguió. Nadie la evitó. El convoy, o lo que quedaba de él, había aprendido a desaparecer sin dejar huecos visibles. Desde arriba, la ciudad parecía la misma que al inicio. Eso no tranquiliza, inquieta, porque significa que algo pasó sin dejar marca clara. El helicóptero giró una vez más sobre una colonia tranquila. Patios. Ropa tendida. Gente sentada afuera. Nadie miraba al cielo ya. El ruido era parte del ambiente. Eso marcaba el cierre real. No una orden, no un mensaje, sino aceptación. El helicóptero redujo velocidad. El movimiento se volvió más amplio, menos preciso. Se estaba saliendo del punto caliente. Abajo, el tráfico ya fluía. No perfecto, pero continuo. Un camión urbano pasó lleno. Un motociclista aceleró sin miedo. La ciudad había retomado el control sin saber exactamente qué había soltado. Desde arriba, no quedaban blancos claros. Solo memoria reciente. Calles donde algo había pasado y ya no estaba. Eso es lo que más cuesta leer desde el aire. La ausencia. El helicóptero se desplazó hacia el norte. No para perseguir, para cerrar el círculo de lo que todavía se podía ver. Nada nuevo apareció. Eso fue la señal. No de éxito, de límite. El ruido del rotor siguió ahí mientras el foco se alejaba. Cada metro ganado en altura era un paso fuera del momento. La ciudad seguía viva. Demasiado viva para aceptar que algo había estado a punto de romperse. El helicóptero continuó. Y abajo, todo parecía igual. Pero ya no lo era. El helicóptero no se fue de golpe. Se alejó como se alejan las cosas cuando ya no tienen a qué aferrarse. Subió despacio, sin prisa. Desde esa altura, la ciudad volvió a verse completa. Calles llenas, semáforos funcionando, ruidos normales. Nada indicaba lo que había pasado. Eso era lo inquietante. Abajo, la gente seguía con su día. Compras, traslados, rutina. Nadie señalaba, nadie comentaba. El momento había quedado atrás sin dejar aviso. Desde el aire no había blancos. No había trayectorias sospechosas. No había detenciones raras. Solo movimiento común. El helicóptero dio una última pasada amplia, no para buscar, para confirmar que no quedaba nada que confirmar. El ruido del rotor ya no empujaba polvo, no hacía vibrar ventanas, se había vuelto distante. Abajo, un semáforo cambió. Los coches avanzaron. Uno de ellos había sido parte de algo. Ahora no, o al menos, ya no lo parecía. Desde arriba, ese tipo de desaparición es la más difícil de aceptar. No hay cierre, no hay imagen final, solo continuidad. El helicóptero giró hacia su ruta de salida. No hubo mensaje, no hubo anuncio. La operación no terminó. Simplemente dejó de estar en primer plano. Abajo, una calle donde todo se había detenido volvió a llenarse. Un puesto recogió su lona. Otro la volvió a amarrar. La ciudad ajustándose como siempre lo hace. Desde el aire quedó claro que algo había cambiado, pero no dónde. Eso es lo que queda cuando no hay persecución, cuando no hay choque, cuando no hay ruido final. Queda una duda.
una sensación ligera de que algo pasó y se movió justo a tiempo. El helicóptero siguió alejándose. El ruido se volvió fondo, luego eco, luego nada. Abajo, la ciudad no miró hacia arriba. No lo necesitaba. Todo estaba en movimiento otra vez. Y eso, en lugares como este, no significa calma. Significa que el aire quedó libre. Nada más. Y a veces, eso es exactamente lo que se buscaba.